Si Dios es amoroso y controla las circunstancias en la vida de los seres humanos, ¿por qué hay injusticias y sufrimientos en el mundo, especialmente en niños y en personas inocentes y desvalidas? Tres acontecimientos recientes nos demuestran esta triste realidad. No hace mucho oímos la noticia de la explosión en Beirut, Líbano, que dejó 130 muertos y más de 4.000 heridos. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Será que existe realmente un Dios amoroso que se interesa en nosotros? Hoy abordaremos precisamente esta realidad. Por eso hemos titulado a la reflexión de hoy: cuando nos rodea la agitación y el desastre. ¿Qué alternativas tenemos? Bien, hemos visto entonces que tristemente la realidad es que hay sufrimiento en el mundo. 800 millones de personas padecen hambre en el mundo, de las cuales 300 millones son niños, por la pobreza y la exclusión, a consecuencia también del cambio climático y por las guerras y el desplazamiento. 36.7 millones de personas están infectadas con el VIH en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Realmente existe un Dios amoroso? Estos que hemos mencionado son unos pocos ejemplos de la desesperación y la injusticia que vive el mundo, en donde sufren los más desvalidos. ¿Qué hacer cuando vemos estas injusticias, agitación, desastres, sufrimientos y más? ¿Enojarnos con Dios? Pues Él tiene la culpa por no hacer nada para arreglar esta circunstancia en el mundo. O preguntarnos, ¿qué parte tiene el hombre para que esto sea así? Se le atribuye a Albert Einstein el argumento según el cual la supuesta existencia del mal no contradice la existencia del Dios bueno, pues el mal es semejante al frío y a la oscuridad. No existen por sí mismos. Existe la luz y es constatable, pero no existe la oscuridad ni es medible. Existe el frío y también es medible, pero no el calor. Y por eso deberíamos decir que no hay calor o no hay oscuridad. Bueno, de acuerdo a la explicación de este científico, deberíamos decir que hay mucha o poca luz, pero no oscuridad. Que hay mucho o poco frío, pero no calor. Así, la maldad no es otra cosa que la ausencia del bien, es decir, de Dios, ya que Dios es amor y no procura el mal de nadie. Por lo tanto, cuando hay agitación, angustia y desastre, debemos confiar en que Dios tiene el control de las circunstancias y de nuestra vida. Así nos lo demuestra el apóstol Pablo en el episodio
de su naufragio relatado en Hechos 27, versículos del 13 al 44, donde aprendemos varias verdades que hoy quiero compartir contigo. Primera verdad: las circunstancias negativas y desastrosas ponen a prueba tu confianza en Dios. Pablo estuvo preso 2 años sin haber cometido ningún delito. Los capítulos 22 hasta el 26 del libro de los Hechos nos presentan esta verdad, nos cuentan las circunstancias. Fue mantenido en la cárcel por dos líderes romanos, uno llamado Félix y el otro llamado Festo. Y todo por conveniencias políticas, nos dice claramente Hechos 24, 26 y 27, que lo dejó preso este señor Félix para congraciarse con los judíos. Y también se nos dice que lo llamaba frecuentemente a hablar con él, pues esperaba que Pablo le ofreciera algún dinero. Después de ese tiempo, viene Festo y inteligentemente el apóstol Pablo usa su derecho como ciudadano romano, según nos cuenta el capítulo 25, los versículos 10 al 12 de Hechos, y pide que no sea juzgado por los judíos como estaba proponiendo el emperador, mejor dicho, el procurador, sino que lo remitan a ser juzgado por el emperador en Roma. Y esas son las circunstancias que rodean la vida de Pablo. Bien, llega el momento en que lo van a conducir hasta Roma. Así que lo entregan a un militar para que lo conduzca, y según nos cuentan los versículos 7, 8 y 9 del capítulo 27, la navegación eh, en el barco en que Pablo viajaba se convirtió en algo problemático. Eso es lo que dicen estos versículos. Déjame leértelos. Navegando muchos días despacio y habiendo llegado a duras penas frente a Nido, porque el viento nos impedía, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Puesto que había transcurrido mucho tiempo y se hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, Pablo les amonestaba diciendo: hombres, veo que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Hay entonces serios problemas, y inclusive Lucas, que acompañaba a Pablo en esta travesía, nos cuenta en el capítulo 27, versículo 20, que habían perdido toda esperanza de vida. ¿Y qué sucede en esas circunstancias? Bueno, que como no le hicieron caso al apóstol Pablo, entonces ellos decidieron navegar porque vieron que había una corriente de viento favorable. Sin embargo, nos dice que se puso muy complicado el asunto, y entonces, pues, comenzó la lucha y pasaron 15 días metidos en medio de un huracán
y tenían, según el testimonio que da Lucas, tenían 15 días de no ver ni el sol ni las estrellas. Y en ese contexto, Pablo, el prisionero, se convierte en una especie de consejero, de asesor y hasta coordinador de la emergencia. Esto es lo que dice los versículos del 10 al 16 y el 21. Como sopló una brisa del sur y les parecía que ya habían logrado lo que deseaban, izaron velas e iban costeando a Creta muy cerca. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llamaba Euroquilón. Como la nave era arrebatada y no podía poner proa al viento, nos abandonamos a él y éramos llevados a la deriva. Navegamos a sotavento de una pequeña isla que se llama Cauda y apenas pudimos retener el esquife. Y después de subirlo a bordo, se valían de esfuerzos para ceñir la nave, pero temiendo encallar en la Sirte, bajaron velas y se dejaban llevar así. Y el versículo 21 dice, entonces, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, oh señores, debían haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdida. Pero ahora les insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de ustedes, sino solamente la nave. ¿Qué nos cuenta entonces esta circunstancia? Bueno, encontramos que Pablo el prisionero ahora es el motivador, ahora coordina la emergencia, nos cuenta ahí el relato que los marineros querían escaparse cuando vieron que ya estaban cerca de tierra, allí a la costa de una pequeña isla llamada Malta. Pero Pablo interviene y le dice tanto a las autoridades del barco que no escapen estos, porque si alguno de ellos escapa, ninguno quedará con vida. Aquí encontramos una lección muy significativa que me lleva a hacerte una pregunta. Mira cómo Pablo ejerce liderazgo sin un título ni una posición. ¿Y tú qué haces en medio de estas adversidades? En el caso de Pablo, las circunstancias negativas no lo amargaron, sino que lo animaron a confiar en Dios y lo animaron a buscar su dirección. Precisamente esta es una de las tremendas lecciones que nos enseña el apóstol cuando estamos pasando por circunstancias negativas. No debemos amargarnos, no debemos enojarnos, debemos buscar la voluntad de Dios en medio de esas circunstancias adversas. Una segunda lección que aprendemos en esta circunstancia es el hecho de que hay razones especiales para que confíes en Dios. Recuerda eso. Hay razones especiales para que confíes en Dios. ¿Qué son esas razones especiales? Bueno, en el caso de Pablo, los versículos 23 al 25 nos cuentan que Pablo exhorta a la gente que lo acompaña a mantener la fe en Dios, quien todavía tiene el control. Estas son las palabras que aparecen en esos versículos. Porque esta noche estuvo conmigo un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me dijo,
no temas, Pablo. Es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Pero es necesario que demos en alguna isla. Él está seguro de ser posesión de Dios. Él dice, el Dios de quien soy. Y también se asegura de que Él es siervo de Dios. El Dios de quien soy y a quien sirvo. Ah, extraordinario, ¿no te parece? Significativo. Es que Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Las circunstancias adversas y problemáticas son oportunidades que deberíamos aprovechar para hablar de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así lo hace Pablo. Pablo, ahora que está la situación en la que han perdido la esperanza de vida, como testifica Lucas, él está diciendo, no, tengan ánimo. Y les dio ejemplo de fe y de confianza y los animó a que hicieran lo mismo que él hizo. ¿Qué fue lo que hizo? El versículo 35 nos dice que cuando ellos ya han perdido toda esperanza de vida, Pablo se presenta ante todos y entonces él les dice que deben comer, porque ya tienen 2 semanas que no han comido nada por la aflicción y la angustia que están pasando. Esto es lo que declara el narrador Lucas en el libro de los Hechos. Habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. ¿Ya? ¿Quién sabe? Los que iban allí en su mayoría eran paganos que nada les importaba la fe en Jesucristo, el temor en Dios. Pero el apóstol Pablo se aprovecha de esta circunstancia para motivarlos, animarlos y ahora les dice, coman, ya tenemos 14 días de que no hemos comido. Así que hay que agarrar fuerzas porque el Señor está con nosotros. Y oiga también esta otra declaración. Dice que el Señor le había dicho que no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes. Oiga, por tanto, dice el versículo 34, por tanto les ruego que coman algo, pues esto es para su salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes. Y habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Y cuando todos recobraron mejor ánimo, comieron ellos también. ¿Qué tipo de liderazgo ejerces en medio de la tribulación y de la agitación de la gente? Pablo aquí ejerce un liderazgo muy positivo, por cierto, muy significativo. ¿Por qué? Porque no se pone a renegar o a decir, miren, señores, que no sé qué. Y no se pone igual que la demás gente. Él habla con Dios, Dios le envía un ángel, este ángel le testifica y le dice, Pablo, es necesario que prediques también en Roma. Y él ahora está animando a la gente, diciéndoles que él confía que Dios cumplirá su palabra, su promesa.
¿Qué tipo de liderazgo ejerces tú en medio de la tribulación y de la agitación que la gente vive? Una lección más que aprendemos de este relato es lo que aparece en los siguientes versículos. Y es que el resultado de tu confianza en Dios también tiene, tiene buenos resultados. ¿Qué logró el apóstol en esta circunstancia? Bueno, los versículos 42 y 43 del capítulo 27 nos dicen, primero, que Dios usó al jefe de la tropa, a este centurión, para que librara la vida de Pablo. Esto es lo que atestigua el escritor. Dice, ah, han cortado las anclas y se están llevando, dejando llevar por el agua y tristemente la, la nave quedó pues encallada allí en un banco de arena y bueno, y esperaban que amaneciera. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se escapara nadando. Pero el centurión, queriendo librar a Pablo, frustró su intento, mandó a los que podían nadar que fueran los primeros en echarse para salir a tierra y a los demás, unos en tablas y otros en objetos de la nave. Así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Pablo había recibido la certeza de parte de Dios, de parte del ángel de Dios, de que era necesario que predicara en Roma. Y en efecto, aunque preso, 2 años estuvo él ahí predicando, según nos declara el libro de los Hechos. Pero note también otro resultado extraordinario. Versículo 44. Todos, todos, así dice aquí, así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Efectos, consecuencias, resultados de la confianza en Dios. Cuando llegan a tierra, se dan cuenta que la isla se llamaba Malta y estando en la isla, según nos testifica en el capítulo 28 del libro de los Hechos, el escritor Lucas, acontece otra serie de situaciones que le dan otra vez la oportunidad al apóstol para testificar de su fe y para hablar del Señor Jesucristo. ¿Qué acontece? Solo déjame mencionar, por cuestiones de tiempo, no vamos a leer todo lo que ahí se cuenta, pero puedes leer capítulo 28 del libro de los Hechos. Sale Pablo, tienen frío, así que deciden hacer una fogata y Pablo va a recoger unos palos para poder ponerlos en el fuego. Y cuando está haciendo eso, de repente dice que una víbora lo mordió y se prendió del brazo de Pablo. Y cuando la gente ve eso, dice, este tiene que ser un gran malvado porque se ha escapado del mar y miren, ahora la justicia de Dios lo está alcanzando con esta víbora. Así que esperan que Pablo se hinchara, que Pablo cayera muerto. Y como esperaron un buen rato y eso no sucedió, ahora pasa de ser un villano, dicen, no, entonces este debe ser un Dios. No nos olvidemos que aquella gente era muy politeísta y bueno, confiaban y hay tantos relatos de la gran cantidad de dioses y semidioses que tenían los griegos. Pero esta circunstancia
también hace que el ciudadano más importante de la isla, un señor llamado Publio, lo llevara a su casa, a él y a sus acompañantes, Lucas y Aristarco y no sabemos quién más, y los tratan durante 3 días, los hospedaron en esa casa. Pero eso también le sirvió a Pablo como una oportunidad para predicar el Evangelio y demostrar el poder de Dios allí en la isla. Primero, él no se muere por la mordida de la víbora. Segundo, el padre de Publio está con fiebre y con disentería y Pablo viene, se da cuenta que Dios quiere hacer un milagro en él, así que pone las manos y ordena salud. Y en efecto, el hombre recibe la salud en su cuerpo. Obviamente, esas fueron circunstancias especiales ocasionadas por Dios para poder darle a Pablo la oportunidad de testificar acerca de Cristo. Y estuvieron, no nos dice cuánto tiempo estuvieron en la isla, pero no fueron pocos días, tuvieron que esperar que pasara toda la temporada de huracanes y el invierno para poder seguir su camino, no sabemos cuántos meses, pero la isla recibió el mensaje de Dios de tal manera que, según nos testifica el relator Lucas en el libro de los Hechos, cuando los despiden, fueron allí en la isla tratados y cuando los despidieron, pues los despiden con cuidados especiales en la isla de Malta. ¿Y todo por qué? Porque Pablo aprendió a depender del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, quiero animarte a seguir confiando en la soberanía y cuidado del Señor cuando hay desastres, circunstancias difíciles y agitación en la gente. Te animo a que confíes en Dios, creas que así como lo hizo el Señor con Pablo, también lo quiere hacer contigo. Te animo entonces a que hoy en oración pongas tus situaciones adversas y negativas en las manos de Dios. Que saques de tu corazón el desánimo, el rencor y la amargura que solo te dañan más y más. Te invito a que ores conmigo y le digas a Dios: Señor, entrego en tus manos todas estas adversidades y problemas que estoy viviendo. Acepto que tienes el control y rindo mi vida a tu soberanía. Perdono a quienes me han hecho mal y descanso en tu amor y misericordia para mí. Te doy gracias por tus cuidados y porque me aseguras que el que está en tus manos, nadie lo arrebata. Pongo entonces, Señor, mi vida en tus manos y descanso en que tú encaminarás todas las cosas para mi bien. Por Jesucristo mi Salvador, lo pido y lo recibo. Amén. Amén. Bien, si hiciste esta oración con fe, recuerda, Jesucristo te ama. Él está interesado en tu vida. No importa qué circunstancias adversas hayas vivido. Dios quiere producir resultados de tu confianza en Él. Yo te recuerdo esta verdad que encontré allí en la página que se llama minglano.es. Los problemas
se alimentan de tus miedos, pero las soluciones se alimentan de tu fe. Y recuerda también que la soberanía de Dios significa que Dios es Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere y con quien quiere. Lo dice este pensador de apellido Pink. Acéptalo, por favor, y te aseguro que la vida será diferente. Y no te olvides que si podemos ayudarte, queremos hacerlo con mucho gusto. Escríbenos a nuestra página en donde estás eh, sintonizando este mensaje y recuerda que Dios te ama y nosotros también te amamos. Que Dios siga bendiciendo tu vida y tu corazón.